I have been much in prayer and seeking God as to what He would have me to share this morning. And I have not been able to get away from this passage of Scripture. You know, Paul said to the Corinthians, Los "Moreover, Corintios, brethren, I declare unto you the gospel aquí les declaro el Evangelio, preached unto you, which que ye les also predico received, and lo que wherein ye recibieron. stand, by which also ye are saved, Es, if you keep in memory what I preached es unto you, precisamente para unless que you yo have les, believed in vain." que yo les predique, para que no les predique en vano. Primera de Corintios 1 al 4 dice que yo les comparto lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y se levantó el tercer día de acuerdo a las Escrituras. Pablo dijo en los Gálatas que Dios no permita que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Me gustaría empezar en oración, pedirle a Dios que unja y toque nuestros corazones esta mañana con su verdad del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, nos inclinamos delante de ti porque te amamos y porque sabemos que no podemos hacer nada separados de ti. Por eso confío que tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que mandaste a este mundo, esté presente hoy para convencer, para hablarnos de nuestro pecado y del juicio que vendrá. Señor, tú fuiste levantado en la cruz y en esta mañana quiero levantarte en mi predicación en esta mañana. Señor, por eso unge mis labios con tu Espíritu. Toca nuestras mentes y nuestros corazones para recibir en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero hablarles del siguiente tema: la decisión o la pregunta más importante de nuestra vida. What then shall I do with Jesus, Y es who is esta: called ¿qué debo hacer Christ? con There Jesucristo, are many aquel que es llamado el Cristo? questions that we face in life. Hay muchas preguntas que vamos a enfrentar en la vida, muchas decisiones que tenemos que But there hacer, is one decision, pero hay una decisión, una pregunta our response to that question, que to that decision, tenemos que will settle responder, not only for time, y nuestra but for respuesta eternity. va a sentar las bases para nuestro destino, para nuestro futuro eterno. Por eso es la pregunta más importante, por eso es la decisión más importante que tú vas a hacer en tu vida. Pilate said, "What then shall I do with Jesus, ¿Qué debo hacer con who este is Jesús?", called dijo the Pilato. Christ?" Este Jesús que es Our llamado el brother read Cristo. the scripture. But Hace un before rato we leímos la escritura en Mateo seek to 27, answer that question, 27, who is Jesus? y hoy vamos a hablar Who is acerca this de one that quién es stood este before Jesús, Pilate, quién es este hombre que estuvo ante being Pilatos, accused by the Jews, acusado por los judíos. demanding his crucifixion? Estos judíos que Who is demandaban he? su Some crucifixión. people ¿Quién es would él? tell us Algunas that personas Jesus van a was decir que just Jesús a good fue man, un hombre justo, just a good man. un hombre bueno. It is true he was born as a human being. Es cierto que él nació como un ser humano en His Belén, mother was Mary, que su madre fue María, but his father was God Almighty. The pero Holy su Ghost padre overshadowed fue el Mary. Dios And Todopoderoso, that holy el thing cual that was conceived in her hizo que and was María born concibiera was called a the Son of Jesús, God. el Hijo de Yes. Dios. He went about doing good. Sí,
Él hizo buenas cosas, Él sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos, bendijo a los niños e hizo muchas cosas buenas porque Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, con su poder, para que Él hiciera cosas buenas y liberara a todos aquellos que estaban oprimidos por el enemigo. Pero escuchen, a pesar de que Jesús fue hombre, Él fue algo más que un hombre. Él fue algo más que un buen hombre. Algunas personas van a decir que Él fue un profeta, uno entre muchos profetas. Y es verdad, Él fue un profeta. Él predijo el futuro completamente y efectivamente, pero Él es más que un profeta. Algunos van a decir, Él nos engañó. Pero lo que vamos a averiguar es que Él es la verdad encarnada. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nunca mintió. Nunca fue hallado engaño en su boca. Esta mañana, al leer las Escrituras, podemos ver que ninguna cosa mala fue hallada en Jesús. La esposa de Pilatos dijo, yo no encuentro nada malo en este hombre. Aún Judas, el que lo traicionó, dijo, he traicionado a un hombre inocente. El centurión romano, el que estuvo supervisando la crucifixión, dijo, de cierto, este hombre fue un hombre justo. Este era el Hijo de Dios. Las Escrituras dicen que no fue hallado engaño en su boca. Aquel que no conoció pecado se convirtió en pecado por nosotros, para que nosotros seamos la justicia de Dios en Él. Sí, Él es más que solo un hombre. Él es más que un profeta. A pesar de que profetizó correctamente el futuro, podemos ver que Él no nos engañó. Podemos revisar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para ver la vida, el testimonio, los milagros, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan una descripción apropiada de quién es Jesús en realidad. Y yo quiero referirme en especial al Evangelio de Juan. Él nos dio la palabra para describir exactamente quién es Jesús. Al final del capítulo 20, Él dijo, Jesús hizo muchas cosas en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre que fue la palabra eterna. Él era Dios mismo en la carne. Él era el Creador. Dice en el verso 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No tenía pecado, pero vivió entre nosotros. Y sigue diciendo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, Jesús es Dios mismo. Dios el Creador, que creó todas las cosas a través del poder de su boca. Él se convirtió en carne en Belén.
and dwelt among us. Booth Cliburn, y habitó entre nosotros. grandson of General Booth, founder of the Salvation Army. Booth Cliburn wrote a beautiful Hubo un Christmas hombre song, que escribió una down hermosa from his canción glory, de Navidad. ever-living story. My Dice, God and mi Savior Señor, mi came, Salvador vino, and Jesus y was Jesús his name. era su Born nombre. in a manger, Nació en un to his pesebre, own a stranger, a man of sorrows, tears hombre and de agony. dolores Oh, y de how I agonía. love him. Oh, cómo How le I amo, adore him. cómo le adoro. My strength, my Mi sunshine, fuerza my all in all. y mi The todo great en todo. Creator El gran Creador became my Savior, se convirtió and en mi all Salvador, God's fullness dwelleth in him. y toda la plenitud de Dios Yes, John, habitaron en chapter él. 1, Juan he is capítulo portrayed 1 dice as the precisamente creator que who took on Él creó himself a human body to dwell un among us, so we might cuerpo know what humano God para is poder like. habitar entre He became our nosotros Savior. y entonces poder convertirse en nuestro If you want Salvador. to look, if you want to know what God is like, Si quieren saber look cómo into es the Dios, face entonces of miren Jesus Christ. la cara de He Jesucristo. is the revelation Él of es la God. revelación de Dios. It says in Colossians 2, Colosenses "In him 2 dice dwelleth the que en Él fullness habita of the toda la Godhead plenitud bodily, and de ye Dios, are complete in y que en him." Él estamos God completos. was in Christ, Dios estaba en reconciling the Cristo world reconciliando unto el himself. mundo para sí mismo. In John chapter En 2, Juan capítulo 2 we have a record of the first tenemos miracle también that Jesus el did. recuento He de lo que turned Jesús water hizo. into wine Cambió el agua and en vino manifested forth his glory. y se manifestó entonces su worker. gloria, porque Él And era, that was the beginning of miracles. Throughout él era his aquel que hacía ministry, milagros. we A see través de su mighty ministerio vimos miracles. muchos I milagros know he was poderosos. anointed of the Holy Ghost Él fue to ungido do por el those Espíritu miracles. Santo para But hacer there it tantos says he milagros manifested forth y his se glory. manifestó He was more en su than just a gloria. man. Era más He que un was hombre. God Él in era human Dios flesh. en la In carne. chapter 3, Nicodemus Capítulo came to 3, see Jesus at night. vemos a He Nicodemo said, "We viniendo know, de noche, Rabbi, that thou art a diciéndole, teacher Señor, sabemos come from que God. vienes For de no man Dios, could do porque these nadie puede miracles hacer that los thou milagros doest, que tú except haces God be with him." si And no fuera porque Jesus Dios está taught con él. Nicodemus Y Jesús le enseña a clearly and Nicodemo plainly the claramente necessity la of necesidad being de born ser again nacido de nuevo of the Spirit of God. del Espíritu de He Dios, is the great teacher. porque Él es el gran maestro. In chapter 4, En el capítulo 4 de we Juan have such a precious chapter. Jesus es un was capítulo traveling precioso. Jesús estaba from viajando Judea de into Judea Galilee. a Galilea. Jews usually Y crossed the river Jordan los to the judíos east, traveled north, cruzaban and then came por el back este into- y rodeaban, across the river again to the west side, avoiding hacían un camino Samaria. muy largo But porque querían Jesus evitar made pasar it a por point Samaria. to go through Samaria, Pero Jesús, a the propósito, place quiso that the pasar por Jews Samaria, avoided. el lugar he que todos came los to judíos Sychar. evitaban. And he sat on the well. Pero He él, knew there was Jesús, a sabía hungry, que allí en el lonely, pozo, en fearful, Samaria, shameful había woman living una there. mujer that he llena de wanted penas, to llena de dolor, tell de vergüenza. that he wanted to speak to Y Jesús quería hablar con about ella living water. acerca de esta Remember, agua viva. the woman came to draw water. ¿Recuerdan cómo la mujer Jesus vino a said, sacar agua del "Give me pozo? a drink." She Y Jesús said, le "How dice, come you, "Dame being a agua". Jew, ask Y ella water se of me, maravilla, a ¿cómo woman of que tú Samaria?" siendo judío me For the pides agua Jews a have mí? no dealing with the Samaritans. Jesus said, "If you knew who Y yo it soy was speaking to samaritana y you, los judíos y you'd los ask him, samaritanos "Did I no se give you tratan living entre water?" sí. She Y said, Jesús "Where le can you dijo, draw living si water? You conocieras have el no don de bucket." Dios, ¿y quién es el que te Jesus dice, said, dame de beber? Tú "He le that drinketh of pedirías this y él te water will daría thirst agua again. viva. But the water that I give him will be in him a Jesús le well dice of entonces, water, el a agua que fountain, yo te daré es springing up agua into de vida. everlasting life. She said, "Sir, Y ella give me dice, this Señor, water." dame de esa agua. And he began to speak to her. Y él He empieza a said, hablarle a "Go la call your mujer. husband." She said, "I have Le no dice, husband." ve y háblale a tu This esposo. woman Y ella dice, who no had tengo been- esposo. who had had a number of husbands. Y Jesús said, le "I dice, have bien no has husband." dicho, porque Jesus muchos said, "That's esposos true. has tenido, y You con had el que five, but vives the one ahora you're no es tu living with now esposa. is not your husband." She said, No es tu "Oh, you must esposo. be a prophet."
Y ella dice, Señor, debe ser un profeta. Ella era bien religiosa. Y le dice, oh Señor, cuando el Mesías se manifieste, Él nos va a hablar todas las cosas, nos va a revelar todas las cosas. Y Jesús le dice, con Él mismo hablas. Entonces, esta mujer maravillada de todo lo que Jesús le había hablado, va a su ciudad y les predica acerca de todo lo que Jesús le dijo. En el capítulo 4 vemos cómo Él es el Salvador que nos busca a los pecadores, busca a aquellos que tienen miedo, que tienen vergüenza, que están perdidos, que están atados, que están en problemas, porque Él busca a los pecadores. Y Él gana las almas. En el capítulo 5 va a Bethesda. Y ahí hay un hombre que ha estado sin caminar por muchos años y ahí Jesús le sana. Él es el gran médico. En capítulo 6, Jesús es el pan de vida, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Y nosotros, aquellos que le recibimos, nunca volveremos a tener hambre o sed, porque hemos sido alimentados con el pan de vida. Capítulo 7, verso 37 al 39, Él nos dice que Él es el agua viva. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto habla del Espíritu Santo. Él es el que nos da el don del Espíritu Santo a todos aquellos que estamos sedientos. Capítulo 8. Traen a Jesús una mujer que ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la traen para que Jesús la condene a muerte y la apedreen. Pero Jesús dice, cualquiera que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y entonces empiezan a irse uno por uno. Y Jesús dice, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Porque ya no hay ninguno. Y Jesús le dice, mujer, vete y no peques más. Yo tengo un corazón muy agradecido porque Dios es misericordioso y no nos da lo que merecemos. Porque si así fuera, todos iríamos al infierno. Pero Él es misericordioso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Recuerdan cuando David pecó? Él clamó, Señor, ten misericordia de mí. Él fue al templo a orar y es como cuando este fariseo llegó a la iglesia y dijo, ay, Señor, soy un fariseo. Te doy gracias porque soy muy bueno y muy justo. Pero el publicano dijo, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. En Juan capítulo 8 vemos un Salvador misericordioso y perdonador. Él dice en el verso 12, yo soy la luz del mundo y el que camine junto a mí no andará en tinieblas. Capítulo 9, Él les da vista a los ciegos. Capítulo 10, Él dice, soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Sí, Él es el buen pastor. Él busca las ovejas que se han perdido, pero si estás en esta mañana aquí y no eres salvo, el Señor te está buscando a ti, porque el Señor ama tanto a sus ovejas. Él da su vida por las ovejas. Capítulo 11. Él ha levantado a Lázaro de la muerte y ha declarado, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá. Capítulo 12. Él viene a Jerusalén triunfantemente, montado en un burrito, como rey, como Mesías.
Él es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. Él es el Rey. Pero en el capítulo 13 vemos a Jesús como un siervo con su toalla, lavando los pies de sus discípulos humildemente. Capítulo 14. Él es el gran consolador. Dicen, no dejen que se turbe su corazón. Si creen en mí, crean lo que les digo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los habré dicho. Voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, ustedes también estén. Nuestro gozo sea completo. Capítulo 16. Él dice que Él promete que Él se va a ir, pero Él mandará al gran Consolador, el Espíritu Santo. Y Él envía a este Espíritu en el día del Pentecostés para que nos consuele, para que habite en nosotros, para que nos dé el poder que necesitamos para vivir por Cristo y podamos ser testigos efectivos por Él. Capítulo 17 de Juan. Él es nuestro sumo sacerdote. Mientras leía el capítulo 17, el Señor me mostró cómo Jesús oró por sus discípulos y también por aquellos que iban a creer en el futuro. Él es nuestro gran sacerdote orando por los suyos. Y lo que hizo ahí en Juan 17, orando por sus discípulos, orando por sus seguidores, lo mismo está haciendo hoy a la diestra del Padre como sumo sacerdote, porque Él vive para interceder por nosotros. Por eso, Él es capaz de salvarnos para que nosotros podamos ir al Señor por Él. Capítulo 18 y 19 de Juan. Tenemos aquí el récord de Jesús arrestado, atado de sus manos, y lo llevan ante Pilatos, donde lo han acusado falsamente. Este que había perdonado pecados, que había sanado enfermos, que había levantado muertos, que había ministrado a otros, ahora es arrestado. Judas lo traicionó por 30 piezas de plata y ahora lo llevan ahí ante el sumo sacerdote, acusado falsamente. Y ahora lo llevan ante Pilatos. Y Pilatos se da cuenta de que este hombre no había cometido nada malo. Él se da cuenta que está allí porque le tienen envidia, porque lo odian los judíos. Y habría una costumbre en aquel tiempo de que Pilatos iba a liberar a un prisionero en aquel tiempo, en aquel día. Y había otro prisionero llamado Barrabás. Este hombre había cometido asesinatos, era un asesino, era violento, era malvado, por eso estaba ahí en la cárcel. Entonces Barrabás dice, bueno, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Cristo? Y el sumo sacerdote y los ancianos de la iglesia, de la sinagoga, alentaron a la multitud para que pidieran la crucifixión de Jesús y que entonces soltaran a Barrabás, a este asesino violento. Pilatos les dice, bueno, ¿a cuál quieren que suelte?
y empiezan a Give us gritar, Barabbas. Barrabás, suelta a And Barrabás crucify Jesus. y crucifica a Jesús. Pilate said, why? What evil hath he done? Pilatos dice, bueno, ¿y pero por They qué? ¿Qué cried mal ha the hecho? more, crucify him. Y Crucify gritaban aún him. más, crucifíquenle, Jesus said, crucifíquenle. Shall I crucify your king? Pilatos les They pregunta, said, we ¿voy have a no crucificar king but Caesar. a su rey? Y ellos Pilate dicen, said, nosotros no what tenemos shall rey I más que el do César. then with Jesus, which is Pilatos called dice, the ¿qué Christ? voy a hacer con este You Jesús know, there's a little song al that que I le used to llaman sing, el Cristo? and the words go like this. They're very powerful. Había una canción un himno que se They cantaba bound the antes, hands of Jesus que la letra me in gusta the porque es garden poderosa. where he prayed. La canción They led dice, him through the street ellos in shame. They spat dirigieron a upon Jesús por la the calle en Savior, vergüenza, so pure despreciaron and al free from Salvador, sin. aquel que estaba said, puro y libre de "Crucify pecado. Ellos He's gritaron, to blame." crucifícale. He could have called 10,000 angels Él to pudo haber destroy the llamado a world 10,000 ángeles para que and set destruyeran el free. mundo y lo He could liberaran. have called Él pudo haber llamado 10,000 angels, 10,000 but he ángeles, died pero alone murió for solo, you and me. por ti y por mí. Upon his precious head they placed Sobre a crown su of preciosa thorns. cabeza pusieron una corona They de laughed and espinas. said, "Behold, the Lo dejaron king." ahí diciendo, he They aquí struck el him, rey. Lo and they golpearon, cursed him, lo maldijeron and they mocked y se his burlaron de holy él, name. de su santo nombre. All alone, he suffered everything. Completamente solo sufrió. The last stanza. To the howling crowd he Aquella yielded. multitud que gritaba, él He se did rindió. not for mercy. No pidió Cry. misericordia. The cross of shame La cruz de la he took vergüenza alone. él tomó. And when he cried, Y cuando "It's clamó, finished," todo está he terminado, gave todo está hecho, himself to die. él murió. Salvation's wondrous plan was made. Este es el maravilloso plan de He could have salvación. called Él pudo haber llamado 10,000 angels 10,000 ángeles to destroy the world para destruir el mundo and set him free. y liberarlo. He could have called Él pudo haber 10,000 llamado angels, 10,000 ángeles, but he died alone pero murió solo, for you por ti y por and for mí. me. He was wounded for our transgressions, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido for our por iniquities. nuestras iniquidades. The chastisement El castigo of our peace de was nuestra upon paz him, fue sobre él, and with his stripes we are healed. y por sus llagas fuimos nosotros All sanados. we, like sheep, Todos have nos gone desviamos astray. como ovejas We have descarriadas, turned every one to our own way. todos por nuestro But the propio Lord camino. God Pero el hath Señor laid Dios on him the iniquity of us all. puso sobre él nuestras John the iniquidades. Baptist had pointed Juan el to Bautista Jesus in John 1:29. Dijo en Behold Juan the Lamb of God. 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del There had mundo. been thousands of sacrificial lambs Porque habían offered at Jewish habido altars. miles y miles But de now ovejas John sacrificadas says, que tenían que "Behold the morir Lamb of God." para cubrir el pecado de Jesus pueblo, was pero God's he aquí sacrificial lamb el Cordero He sacrificial came de into Dios this que world vino a este mundo to seek and to save sinners. para buscar y His salvar a los name was pecadores. called Jesus. Su nombre which fue means Jesús, Savior. que significa Salvador. He said, "The Son of Man has come to seek and to save that which is La lost." palabra dice que el Hijo de Dios vino a buscar y a God salvar lo sent que se not había his perdido. Son into the world to condemn the world, El but Hijo de that the Dios no world vino a through him condenar might el be mundo, saved. sino para que el mundo fuera salvo por él. And as he hung on the cross, Y mientras estaba ahí en la he cruz, bore your sin. él llevó tus pecados sin. y los míos, Sir, he bore your sin, your sin, your sin. los tuyos y My tuyos y sin. tuyos, los The míos sins of the también. world were Y placed todos on los him. pecados del mundo And estuvieron he bore sobre the él. punishment. Y por eso His él cargó blood was con el shed. His castigo. blood flowed from his wounded hands
con su sangre derramada por sus manos y sus pies, de la cabeza donde estaba aquella corona de espinas. La sangre corrió. Recordemos cómo aquella lanza atravesó su costado y agua y sangre salió de allí. Él pagó completamente por nuestro pecado. Y mientras estaba ahí en la cruz, Él sufrió por nuestro pecado. El infierno y el fuego, el juicio que nosotros merecíamos. He aquí el Cordero de Dios sufriendo y muriendo por ti y por mí y por los pecados del mundo, para que nosotros pudiéramos ser salvos y perdonados y reconciliados con un Dios santo, para que nosotros podamos ser sus hijos y estar en su presencia para siempre. Y mientras moría, mientras se aproximaba el momento, Él clamó: consumado está. En otras palabras, pagado completamente. Él pagó completamente todos los pecados que cualquier persona en el mundo ha cometido, para nuestra redención, para nuestro perdón, para nuestra salvación. Inclinó su cabeza y murió. Estuvo en una tumba. Pusieron un sello ahí, una roca, porque Él había dicho que iba a resucitar. Y al tercer día, temprano en la mañana, un ángel descendió del cielo, movió la piedra, no para dejar salir a Cristo, porque Cristo ya no estaba ahí, sino para dejar que las mujeres y los discípulos entraran. Y vieron que ya no estaba ahí. Él se había levantado de la tumba, había triunfado, era victorioso para ir a los cielos a reinar. Jesús, nuestro Salvador, Él tomó las llaves del infierno y de la muerte, del que le pertenecían, y ahora está vivo. El Señor regresó al cielo, pero un día volverá en poder y en gloria. Quiero preguntarles esta pregunta: ¿qué es lo que debo hacer con Jesús? Aquellos dijeron: crucifícale. ¿Qué mal ha hecho? Crucifíquenle, crucifíquenle. La multitud pedía a Barrabás, al asesino, al hombre violento, que hacía maldades. Y ellos tomaron su decisión, a pesar de que Pilato les dijo: hey, yo no encuentro ningún mal en este hombre. Yo me lavo las manos de la sangre de este hombre inocente. Aquellos judíos dijeron algo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y por eso han sufrido las consecuencias que hicieron, que tomaron, de la decisión que tomaron en ese día. No puedes rechazar a este Jesús que murió por ti sin sufrir las consecuencias. Estos judíos han sufrido las terribles consecuencias. Y mi pregunta para ti es: ¿qué vas a hacer con Jesús? Aquel que es llamado el Cristo, aquel que murió por tus pecados y resucitó. ¿Vas a aceptarlo hoy?
o vas a rechazarlo. What will you do with Jesus? ¿Qué vas a hacer acerca de Jesús? Maybe I could ask the question this way. A lo mejor te puedo preguntar de esta manera. ¿Qué vas a hacer sin Jesús en tu vida? ¿Qué vas a hacer sin Jesús cuando estés en problemas, en dificultades, en emergencias? ¿Qué vas a hacer sin Jesús en la hora de la muerte? Cuando finalmente te enfrentes a la muerte. Si lo sacas de tu vida y ahora mueres sin Jesús, ¿qué vas a hacer a la hora de tu muerte sin Él? Porque la muerte no es el fin. La Biblia dice que está establecido para los hombres morir una sola vez y después el juicio. Y si mueres sin Jesús, ¿qué vas a hacer en el día del juicio? Nadie va a poder defenderte porque viviste sin Él. Y tal vez venías a la iglesia. Tal vez eras religioso. Tal vez te llevabas bien con otros. Pero en tu corazón realmente no habías aceptado a Cristo. En tu corazón realmente vivías sin Él. Y ahora en el día del juicio, ¿qué vas a hacer sin Él? ¿Qué vas a hacer sin Jesús en la eternidad? Si vives sin Él, mueres sin Él, te paras el día del juicio. Sin Él, nadie va a abogar por ti. ¿Qué va a hacer Él contigo? Pero hoy es el día de la salvación. Si estás aquí en esta mañana y no has abierto tu corazón y no has rendido tu vida a Él, esta es tu oportunidad. Tienes que hacerlo hoy. Aceptarlo hoy. Porque Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a ellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, cristianos, han oído acerca del gran precio que Jesús pagó en la cruz. Él dio su vida por ustedes y por mí para redimirnos y salvarnos. Por eso tenemos que vivir por Él. ¿Qué estás haciendo con tu vida, querido hijo de Dios? ¿Estás viviendo por ti mismo, para tu placer, para tu dinero, para esta vida? ¿O te has rendido completamente a Él, que dio todo por ti? Pablo dijo en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14, el amor de Cristo nos impulsa, nos constriñe, dice otra traducción. Para que nosotros, pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ustedes. Jesucristo murió y ahora nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Él. Había un hombre joven que vivió por allá en 1700 y tantos,
Vivía en Alemania. Cuando era niño, empezó a escribir himnos y canciones. Pero cuando era joven, fue a una ciudad en Europa. Él estaba batallando con algo. Y esa noche entró a una galería para ver las pinturas de algunos artistas famosos en Europa. Y llegó a ver una pintura de la crucifixión de Jesús. Y por un momento no pudo ni moverse porque vio a Jesús allí en la cruz, con clavos en sus manos y en sus pies y una corona de espinas en su frente. Vio ahí el dolor, la sangre corriendo. Y debajo el artista escribió: entregué mi vida a Él por lo que Él ha hecho por mí. Esa noche este muchacho hizo una decisión. Se arrodilló en la presencia del Señor y dijo: Señor, rindo mi vida a ti completamente para servirte. Tú vas a ser primero en mi vida, me rindo a ti. Y Dios tomó a este joven. Él vivía en Alemania, donde se perseguía a los cristianos reformados luteranos y a otros cristianos como bautistas. A través de Europa en esa época hubo mucha persecución. Pero él, este hombre, abrió su casa para que todos aquellos que estaban en persecución llegaran a su casa. Y ellos tenían comunión todos juntos. Y su enfoque era en Jesús, aquel que había muerto en la cruz. Y pedían: Señor, manda tu Espíritu Santo. Y en 2 años, después de que el Señor mandó su Espíritu Santo sobre ellos, ellos empezaron a enviar misioneros y se conocieron como el movimiento misionero de Moravia. Y ellos alcanzaron a muchas personas en todos los continentes de la tierra. Ellos fueron los que fueron a la India, a Sudáfrica y a muchos países del mundo, llevando a Jesucristo. Pero todo empezó con un hombre que vio lo que Cristo había hecho en su corazón por él. Y Dios lo tomó y lo usó en una forma muy poderosa. Tal vez aquí le estoy hablando a un jovencito, a un joven, a una señorita. Eres cristiano, lees tu Biblia, oras, pero tal vez estás batallando porque a lo mejor no te has rendido completamente al Señor. Pero mientras tú piensas en lo que Él hizo por ti en la cruz, ¿te rendirás a Él? Él dio todo. Él dio su vida por ti. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Estás aquí? ¿Vienes a la iglesia? Pero todavía no has aceptado a Cristo. ¿En verdad lo aceptarás hoy? ¿Abrirás tu corazón y tu vida para Él y dejarás que Él te salve y te dé el gozo de que tus pecados están perdonados y te va a dar la seguridad de que realmente eres salvo? Porque este es el tiempo de que te comprometas a Él, aquel que dio todo por ti. ¿Lo harás en esta mañana?
I'd like us to stand together. Vamos a ponernos de pie. I'm going to ask the music team to come, the worship team. Voy a pedir al equipo de And I'm going to alabanza ask que the prayer pase teams to come. y el equipo de oración también. This is an opportunity Esta es una for you oportunidad to come para que and receive Christ. You've never done pasen it. What will you do y with reciban him? a Cristo. You put it off for days, you put it off for weeks. for Tal months. vez Will has you estado come pensando to him acerca today? de esto por días, por semanas, por Christian, will you meses. come and dedicate yourself fully? Cristiano, You've been pasa al wavering, frente y dedícate half-hearted, al Señor lukewarm. con todo tu Come to corazón. him today. Si estás tibio hoy y necesitas oración, pasa. Mientras alabamos al Señor, les voy a invitar a todos aquellos a los que el Señor les está hablando, pasen para que te rindas completamente al Señor.